Sean todos bienvenidos, familias. A todos los que van a ver este video en la transmisión, les enviamos un cordial abrazo, un fraternal saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que esta palabra que vamos a compartir esta mañana pueda ser de mucha edificación para sus vidas. Tómense los minutos para ver este video, para escuchar este mensaje que sé muy bien va a añadir y a traer mucha bendición a su vida espiritual. Y todos los que estamos aquí presencialmente, bienvenidos, iglesia. Estamos contentos de estar un nuevo domingo en la casa de Dios, ¿verdad? En nuestra iglesia amanece. Recuerde que el eslogan amanece significa que con cada amanecer Dios nos concede una nueva oportunidad. Dice su palabra en Lamentaciones que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana. ¿Y qué significa oportunidad? O mejor dicho, ¿qué significa misericordia? Bueno, misericordia es que Dios nos concede una nueva oportunidad. Por eso es tan importante que cuando nos reunimos en este lugar estemos conscientes que estamos aquí por la misericordia del Señor. Dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a compartir el mensaje, continuando la serie que tenemos ya 2 domingos de estar compartiendo y predicando. Se recuerda que hace 2 domingos hablamos acerca del nuevo nacimiento. El domingo pasado predicamos acerca de Hijo de Dios. Y hoy vamos a continuar con esta serie titulada Hijo de Dios, así es el nombre de la serie. Pero hoy vamos a hablar del tema de 7 beneficios. 7 beneficios, vamos a hablar de 3 hoy y el siguiente domingo hablaremos de los otros 4. Vamos a hablar 3 beneficios este día que nosotros tenemos por el hecho de ser hijos de Dios. 3 beneficios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos, el capítulo número 8. Estuvimos meditando en ese versículo precisamente el domingo pasado. Vamos a ir al versículo 14 y dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 14. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿de quién? De Dios, estos son hijos de Dios. ¿Verdad? Una vez más, lo repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, ¿verdad? ¿Herederos de quién? De Dios. Y luego dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Basado en este pasaje, vamos a hablar entonces de esos 7 beneficios. Y el primer beneficio que nosotros obtenemos cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del Espíritu y nos convertimos en hijos de Dios, el primer beneficio que obtenemos es que Dios nos da seguridad. El primer beneficio que obtenemos cuando nos convertimos en hijos de Dios es que Dios nos da seguridad. Seguridad, mi hermano, en todos los aspectos de la vida. Seguridad de quiénes somos en Dios. Seguridad, ¿sabe de qué? De la salvación. Recuerde que la salvación es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hay muchos aspectos que giran en torno al milagro del nuevo nacimiento y uno de los tantos beneficios, como estamos viendo aquí, es esa seguridad de que nos convertimos en hijos de Dios. Fíjense que dice la psicología que el miedo, por lo menos, el miedo es uno de los sentimientos que de alguna manera reprime a las personas de alcanzar su máximo potencial en esta vida, en este mundo. El temor. Existen temores al futuro, temores a lo desconocido, temores a aquello que nunca se ha explorado, aquello que parece nuevo. Siempre existe cierto miedo. Y en la vida nosotros como humanos siempre vamos a, por naturaleza tendemos a experimentar miedo a aquellas cosas que nos parecen nuevas o extrañas o desconocidas. Sin embargo, debemos saber que cuando nos convertimos en hijos de Dios,
Uno de los beneficios es que el Espíritu Santo viene a morar con nosotros, por lo tanto nos da seguridad. Esa seguridad tiene que ver con confianza, y por lo tanto el miedo desaparece de nuestras vidas. Hay un dicho popular que dice que valentía, prácticamente valentía no es ausencia de temor, sino que valentía es hacer las cosas aún con todo y temor. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. Eso es valor. Pero cuando hablamos de seguridad es algo más profundo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no solo somos llamados a ser valientes, sino que Dios nos da la garantía de que Él va a caminar con nosotros y nos respalda. ¿Y eso que nos da? Nos da seguridad. ¿Y eso que nos da? Nos da confianza. Es decir, que ahora como hijo de Dios yo no solo hago las cosas a pesar del miedo que siento, camino y avanzo, no, sino que ahora camino confiado. Mis pasos son firmes. Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo venía sobre los apóstoles en la iglesia primitiva, traía sobre ellos denuedo. Fíjense que esa palabra a mí me encanta cuando aparece en el libro de los Hechos. Y dice que ellos predicaban el Evangelio con denuedo y hacían señales, prodigios con denuedo. Y la palabra denuedo, tiene que ver con una seguridad, ¿verdad? O sea, una seguridad donde yo voy dando pasos pero no sintiéndome con temores, sino que, voy dando pasos pero sintiéndome con una convicción fuerte en mi corazón. No estoy solo, ¿verdad? Dios va conmigo. Amén. Dios camina conmigo. Entonces ve, la seguridad que nos da el privilegio de ser hijos de Dios es algo más grande todavía que la valentía. Porque si la valentía es hacer las cosas con miedo, en Jesús nosotros hacemos las cosas sintiéndonos seguros. Dice la Biblia que el temor y el amor no pueden habitar juntos. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, el amor de Dios viene a reinar en nuestros corazones. Por lo tanto, el miedo tiene que desaparecer. Es normal que humanamente en algún momento experimentemos temor cuando queremos emprender o hacer algo nuevo, algo diferente. Pero cuando venimos a la presencia de Dios y nos conectamos con esa intimidad, en esa intimidad con Dios, ¿sabe qué ocurre? En la presencia de Dios desaparecen todos los temores. Amén. Desaparecen las inseguridades, desaparecen las dudas. Y entonces uno se siente seguro de dar pasos. Es como cuando Pedro, te voy a poner este ejemplo bíblico, cuando la Biblia dice que Jesús se acercó donde estaban los discípulos en una barca, ya a altas horas de la noche, y había una, tempestad, y Jesús se acerca donde ellos pensaron que era un fantasma. Cuando lo vieron se asustaron, y Pedro, dudando, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y cuando Jesús le habló con autoridad y le dijo que bajara de la barca, que fuera donde estaba él, la Biblia dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Note, comenzó a caminar sobre las aguas. Yo me pongo a pensar, qué seguridad, qué nivel de convicción tuvo Pedro para tener el atrevimiento, para tener la valentía, o para tener la osadía y el denuedo de decir: bueno, aquí me bajo, ¿verdad? Y saber que era agua, ¿verdad? Como todo pescador experto sabía que cualquier cuestión física, material, se hundía. Entonces comienza a dar pasos y camina sobre el agua, y ese milagro quedó registrado en las Escrituras. Sin embargo, cuando iba acercándose hacia Jesús, dice la Biblia que comenzó a observar el mar, debió su atención de Jesús y comenzó a ver las olas. Y eso, ese desenfoque que él tuvo de quitar su mirada de Jesús y comenzar a ver lo que estaba en su entorno, lo hizo caer en una razón lógica humana. Y esa razón lógica humana lo llevó a sentir miedo, inseguridad, y por lo tanto dejó de tener fe, y en el mismo instante comenzó a hundirse. Y luego el temor embargó su alma y le dice: Señor, sálvame. Y Jesús estuvo ahí precisamente para salvarlo, ¿verdad? Entonces ahí nos deja una gran lección. Nos deja una gran lección. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. Y vivir por fe es vivir confiados, es vivir seguros de que nosotros no caminamos solos, caminamos con Jesús. Imagínense que muchos critican a Pedro: ay, que dudó, tuvo miedo. Sí, pero yo voy a la iniciativa que él tuvo. Tuvo el valor de bajarse de esa barca, tuvo ese atrevimiento, tuvo esa osadía que los demás discípulos no tuvieron. Muchas veces en la vida nosotros nos vamos a querer acomodar
a conformar a lo fácil, a aquello que no nos incomoda, a aquello que es conocido. Dicen los psicólogos eso, ¿verdad? Que leí en una ocasión un libro que se titula Tus zonas erróneas. No es un libro cristiano, es un libro de psicología secular. Y es bien interesante cómo comienza a hablar como rasgos o como emociones, sentimientos dentro del carácter de una persona pueden comenzar a desenfocarlo o a desarrollar su o limitarlos, perdón, a desarrollar su máximo potencial. Y uno de los aspectos que menciona en ese libro, que se titula Tus zonas erróneas, menciona que el miedo a lo desconocido es una de las principales barreras o límites que frena a muchas personas de alcanzar su máximo potencial. El miedo a experimentar, por ejemplo, aprender un nuevo idioma. ¿Cuántas personas muchas veces se han limitado de la experiencia de aprender un nuevo idioma? Porque como ya se acostumbraron a que saben solo un idioma, en el caso nuestro, sabemos solo español, y de repente ir a una academia y estar en clases y escuchar hablar a otros y de repente no entender, comienza a generar miedo, ¿verdad? Miedo a que a hacer el ridículo, miedo a que si me equivoco me hacen burla. Entonces comienzan los temores a frenarnos. Aquí está una expresión de que es bilingüe. Yo sé que una de las cosas que todo bilingüe le va a decir en algún momento es: quítese el miedo a equivocarse, ¿verdad? Porque la forma de cómo un idioma se aprende, se desarrolla y se perfecciona es equivocándose, practicándolo obviamente, ¿verdad? Pero la práctica precisamente hace el maestro. Entonces, y yo sé que muchos alcanzan un nivel alto de fluidez en cuanto al inglés porque se quitan ese miedo, y tienen la humildad de permitir que si alguien que es maduro les quiere corregir en una pronunciación para que ellos se perfeccionen, tienen la humildad de decir: sí, está bueno, ¿verdad? Y aprenden de otros, tienen ese corazón enseñable. Pero les pongo este ejemplo porque cuántas veces nosotros nos hemos limitado de emprender cosas, hacer cosas nuevas en nuestra vida y en Dios por el temor. Sin embargo, cuando caminamos con Jesús, nuestro corazón se llena de seguridad. Mire cuánta gente no camina con Dios por miedo, ¿verdad? Miedo a que, no, pastor, es que yo no voy a cumplir. Es que mire, hay exigencias que se tienen que tener en la vida cristiana y yo no califico para eso. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y dice que los valientes son los que lo arrebatan. Mira esta cualidad, los valientes lo arrebatan, es decir, los valientes lo conquistan, lo poseen. ¿Se recuerda cuando Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios? Pero después le dice: es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, hay bendiciones del reino, hablando en la dimensión espiritual, ¿verdad? Hay bendiciones, mi hermano, que tenemos que sentirnos seguros, tenemos que sentirnos convencidos y debemos actuar con valor y entender que las bendiciones en esta vida se conquistan. Yo le digo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Noten, dos cualidades que Dios le dice a Josué: esfuerzo. Y lo segundo, sé valiente. Esfuerzo, ¿por qué? Porque todo lo bueno cuesta. Amén. Porque todo lo bueno requiere pagar un precio, mi hermano. O sea, nada de lo que implica en esta vida un éxito llega al azar o por la suerte, ¿no? O sea, todo requiere un esfuerzo, un sacrificio. En las cosas espirituales es igual. Nosotros fuimos salvos por gracia, es cierto, y Dios nos ayuda en ese proceso de conquistar, pero nosotros tenemos que poner también nuestra parte. Entonces Dios le dice a Josué: esforzate, hacer tu parte. Dios hace la parte de Él en el proceso de cambiarnos y bendecirnos, pero hay una parte que también nos corresponde hacer a nosotros. Dice la Biblia que el alma del diligente será prosperada. Será prosperada. Y esa diligencia, mi hermano, en todo aquello que nosotros apliquemos diligencia, ahí vamos a ser prosperados. En lo que apliquemos diligencia, en eso vamos a ser bendecidos. Pero no podemos estar pretendiendo, digamos, que Dios nos bendiga solo de brazos cruzados. Y eso de brazos cruzados, en un sentido figurado, aplica a todos los aspectos, ¿verdad? No hablando solo de emprendimiento, no solo hablando de un trabajo físico, no solo hablando de dinero, sino que de nuestras vidas espirituales.
Queremos crecer espiritualmente, queremos madurar espiritualmente. Recuerda que como hijos de Dios estamos en un proceso de crecimiento y cambio y madurez. Veíamos que la palabra que aparece aquí de hijos en Romanos 8:14 está hablando de un hijo maduro y dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Un hijo maduro, le decía yo el domingo pasado, es un hijo que es sensible y humilde para escuchar la voz de Dios, pero también para obedecerla. Y que la madurez espiritual se mide, Dios la mide, ¿sabe en función de qué? De nuestra obediencia. Por eso dice que los hijos, o sea, los huios, la palabra en griego que aparece aquí es huios, esos hijos maduros son maduros, ¿por qué? Porque son sensibles a la voz del Espíritu Santo y son guiados por Él, son obedientes a Él, ¿verdad? Tienen un nivel de percepción, de análisis, de comprensión de todo lo que pasa en la vida, no solo con los 5 sentidos físicos que Dios le ha dado al hombre, sino con un sentido espiritual, que es el sentido de la fe. Entonces, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, dice aquí, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Imagínense qué nivel de seguridad trae esto a los hijos de Dios. Amén. Los apóstoles predicaban el Evangelio en el libro de Hechos. Miren, eran encarcelados, eran perseguidos, ¿verdad? Eran martirizados, perdón. Y usted dice, y bueno, eso es para que cualquiera renuncie a su fe. Por eso nosotros aprendemos a través de la historia y de la Biblia, el cristianismo no es una religión más. El cristianismo no solo es un movimiento litúrgico. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Es que todas las religiones conducen a Dios. No, no es cierto. No todas las religiones conducen a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. La palabra cristiano, yo se lo decía una vez, significa seguidores de Cristo. 2 vocablos en griego, Christi, que significa ungido, y anos, que significa seguidor. Entonces el término cristiano se le llamó por primera vez así a los seguidores de Jesús en el libro de Hechos. Y significa seguidores de Jesús, seguidores de Cristo. Entonces, el cristianismo no es una religión más. No es un movimiento más para traer valores a la sociedad. Es más que eso. Le voy a decir algo, mi hermano. Los principios del reino de Dios son más que valores morales y éticos. Amén. Es más que eso. Yo trabajo en un programa de valores y todas las semanas visito centros educativos a donde desarrollo charlas y temas de valores. Y es cierto, uno desarrolla valores como el respeto, valores como la integridad, valores como el servicio, etc. Pero ¿qué pasa? El amor en la familia, la unidad en la familia, la tolerancia, el respeto, porque muchas veces lo que trae pleitos, divisiones en cualquier tipo de relación o familia es la intolerancia, ¿verdad? O la impaciencia que se tiene. El amor, dice la Biblia, que es paciente, pero cuando nosotros entonces comenzamos a evaluar esas actitudes desde el punto de vista bíblico, vemos que trascienden los valores éticos. ¿Sabe por qué? Porque según la ética y según la moral, los valores están regidos por cada cultura y por cada sociedad. Note eso. Entonces, hay valores que en otra cultura se pueden practicar que para nosotros pueden ser no bien vistos, pero esa es la cultura de ellos. Pero cuando nosotros analizamos los principios del reino, o sea, el reino es una cultura y nos enseña valores, nos enseña principios. Y esos principios trascienden la época, trascienden las culturas, trascienden las ideologías, trascienden las religiones, trasciende todo. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. La gente vive buscando la verdad, el porqué, la razón del porqué de las cosas. Y le voy a decir algo, no existe la verdad absoluta. Los sociólogos enseñan eso, ¿verdad? La sociología enseña eso. Enseña el concepto del relativismo. Es un concepto que no existe la verdad absoluta, sino que cada quien hace un juicio, un criterio sobre una situación conforme a la percepción que esa persona tenga, conforme a la cosmovisión que esa persona tenga, ¿sí? Eso dice la sociología. Pero cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, no está hablando de una verdad relativa, está hablando de una verdad absoluta. ¿Y eso qué significa? Que no hay una verdad B, no hay una verdad C, no hay un camino B, no hay un camino C, hay un único camino. Jesús dijo, yo soy esa verdad. Amén. Lo veíamos semanas atrás en San Juan 1, cuando dice la palabra, ¿verdad? Que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús, de esa verdad. De esa verdad, de la palabra, exactamente. Entonces,
Vemos, mi hermano, que los principios del reino trascienden la ética incluso y la moral. Y cuando yo doy las charlas desde una perspectiva más psicológica y con valores, pero siempre les termino hablando de Jesús. Siempre es la manera como evangelizo en los centros educativos. Y les digo esto: Jesús es la verdad absoluta. Amén. Jesús es esa verdad absoluta. Y cuando Jesús viene a nuestros corazones, ilumina nuestro interior, entonces Él nos enseña un modelo de vida diferente. Dice la Biblia que Él es nuestro hermano mayor, Él es el primogénito entre muchos. Y como nuestro hermano mayor, la tendencia ha notado cuando los niños están pequeños, casi siempre el hermano menor persigue, imita y quiere hacer todo lo que va a hacer a su hermano mayor. Hay como una tendencia, ¿verdad? Existe esa tendencia cuando están pequeños. Entonces el deseo de Jesús y del Padre es que nosotros aprendamos de Jesús. Jesús, además de ser nuestro Señor y Salvador y ser Dios y el Hijo de Dios, es nuestro hermano mayor. Y Él desea que nosotros aprendamos de Él su ejemplo de vida. Por eso cristiano significa seguidores de Jesús. Volviendo entonces al beneficio de la seguridad. Los apóstoles caminaban con una convicción, predicaban con una seguridad. Pablo y Silas, después de ser, imagínense, azotados, fueron encarcelados, estaban en el calabozo de más adentro con cepos, todos heridos, me imagino, con frío, con hambre, en lo oscuro. Y dice la Biblia que cantaban al Señor. Amén. Imagínense, o sea, yo creo que cualquiera cuando se ve ante una amenaza desde la perspectiva humana, quizás humanamente cualquiera renunciaría a su fe, ¿verdad? Mira, o sea, sin decir que no sos cristiano te vamos a matar, te vamos a salvar la vida, pero si confesas tu fe te vamos a matar. Y mucha gente, obviamente, que camina en su fuerza humana, el miedo embarga su corazón, ¿verdad? Embarga su corazón y termina accediendo. No, está bueno, renuncio a mi fe. Pero nosotros, recuerden lo que le decía, desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo trae de nuevo. ¿Y qué de nuevo? Es seguridad. Es esa confianza. Es esa confianza. Los apóstoles vivían con esta convicción. Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. De Él somos. De Él somos. Usted ve el nivel de valentía que tienen algunos, por ejemplo, los musulmanes, ¿verdad? Tienen un nivel de convicción en sus creencias, en su fe. Y gente que está dispuesta a dar su vida por una causa, la causa de esas famosas guerras santas. O sea, es decir, en nombre de Dios ellos ofrendan sus vidas, haciendo atentados, como para de esa manera librar esa guerra santa, ¿verdad? Evangelizar a los pueblos paganos, según ellos en su ideología. Pero imagínense, o sea, si hay gente que no tiene el Espíritu Santo, tiene ese nivel de convicción con una causa, los movimientos guerrilleros que han existido en diferentes culturas, en diferentes países del mundo, se comprometen a ofrendar sus vidas, ¿verdad? Ellos ofrendan sus vidas por una causa, por una ideología, por una filosofía. No nos vayamos tan lejos. Los pandilleros, los maderos, imagínense, son jóvenes que están dispuestos a morir, según ellos, por defender su causa, su ideología, su familia. Para ellos es su familia, ¿hay qué? Su clica, su barrio. Yo digo, y si hay gente tan extrema con ideologías y filosofías falsas, nosotros como hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, o sea, tenemos que aprender a caminar con esa seguridad, con ese nivel de convicción, de decir, Señor, o sea, mi prioridad eres tú en mi vida, ¿verdad? Lo primero eres tú en mi vida. Entonces, cuando nos convertimos en hijos de Dios, le decía, caminamos con ese nivel de seguridad, ¿verdad? Lo segundo que nosotros obtenemos cuando nos convertimos en hijos de Dios es que obtenemos una identidad. Obtenemos una identidad. En San Juan 1:12, lo leímos la vez pasada, dice, ¿verdad?, que a todos los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos. Esa palabra de ser hechos hijos, aparece la palabra potestad. Esa palabra potestad significa dos cosas. Significa poder y significa autoridad. Entonces,
Lo segundo que yo obtengo cuando me convierto en un hijo de Dios, mi hermano, yo tengo una identidad. Y es una de las cosas que sabe el diablo más va a atacar y más va a poner en tela de duda en nuestras vidas. Se lo compruebo bíblicamente. Jesús mismo en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, vaya conmigo, búsquelo ahí en su Biblia, se va a dar cuenta de algo. Jesús es tentado por Satanás. Y la forma estratégica de cómo Satanás busca tentar a Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 1, es poniendo en tela de duda su identidad como hijo de Dios. Dice el versículo 1 de Mateo capítulo 4: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, note, ¿qué le dice? Si eres hijo de Dios. Está cuestionando la identidad de Jesús. Comienza cuestionando la identidad de Jesús. Le dice, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Luego Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le da una respuesta bíblica. Otro día vamos a predicar y analizar un poquito más el tema de la tentación. Lo que quiero que vea en este momento es la forma como Satanás lo tienta. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, note la segunda vez, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, ¿verdad? Y, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Veamos la tercera tentación. Entonces, me quedé, en el versículo 7, ¿verdad? Entonces le dijo Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hagamos una pausa ahí. Jesús le dice, escrito está la primera vez. La segunda vez le dice, escrito está también. ¿Por qué Jesús añade la palabra también? ¿Sabe por qué? Porque la segunda tentación, astutamente, Satanás le estaba citando la Biblia. O sea, la primera vez Jesús se lo batea y le dice, escrito está. Pero como el diablo, recuerden que es el padre de toda mentira y de toda astucia, entonces viene y le dice, me está atacando con la Biblia. Mire, yo le voy a decir algo, si hay alguien que conoce la Biblia mejor que todos los cristianos, ese es el diablo. Sí, ese es el diablo. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Que más que por viejo que por hermano, la historia de la raza humana tiene 6.000 años. El diablo existe desde antes, desde el principio. Desde el principio. O sea, yo quiero que entienda, analice, y vemos el diablo lanzándosele con toda su astucia a Jesús. Es un cristianito de los que leen la Biblia, ¿verdad? No, vamos a ver si es cierto. Y le dice, y le cita la Biblia y le dice, escrito está. Pero note, hace tiempo yo aprendí esta verdad que se la quiero compartir a usted en esta mañana. Mi hermano, la Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Y Jesús le dijo, en él hay engaño y no existe la verdad. De su boca solo habla engaño y mentira. Entonces, ¿cómo un padre de mentira puede venir y citar la verdad? ¿Sabe por qué? Porque aquí es una verdad media. Es una verdad media. El diablo muchas veces nos va a tentar, no estamos hablando del tema de la tentación, pero lo quiero explicar a fondo, nos va a tentar con verdades a medias. Y una verdad a media se termina convirtiendo en una mentira. Entonces al final estaba mintiendo, porque él estaba citando la escritura a la mitad, a su conveniencia. Por eso el Señor viene nuevamente con la misma palabra, con la espada, ¿verdad? Escrito está también, le dice. O sea, estamos mintiendo, está usando la Biblia. Tipo de enigma bíblico le agarró ahí, ¿verdad? Entonces estamos mintiendo la Biblia. Viene la parte mía. Escrito está también, y le dice, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios.
Ah, ahí lo topó al cerco, aparentemente, pero como ese burro necio y testarudo, el versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si postraron, ¿verdad? Me adorarás. Note, aquí ya no le estaba diciendo si eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa prueba ya la había pasado a Jesús. Sino que ahora viene seduciéndolo a través del mal que ha hecho daño a la humanidad en el contexto de toda la historia, en las épocas y culturas. ¿Sabe cuál es? La avaricia. La ambición al poder y al dinero. ¿Verdad? Esa ambición por el poder y el dinero. Dice Timoteo, la raíz de todos los males es ese amor al dinero. Mire, el dinero no es malo en sí, hemos hablado de eso, hemos predicado tantas veces que Dios es un Dios de bendición y prosperidad, pero cuando la avaricia y la ambición controlan el corazón de alguien, bueno, en nuestra historia, en nuestro país, o sea, ¿por qué se han corrompido nuestros presidentes? ¿Verdad? Presidentes por los que nosotros mismos votamos, les dimos nuestra confianza, y de ambos bandos. Yo lo confieso, en un momento voté por ambos bandos, uno con la esperanza de que el Señor, yo aprendí esto hace algún tiempo, que las personas perfectas no existen, pero uno tiene que aprender a votar por el menos malo, ¿verdad? Porque es nuestro deber como ciudadanos votar, entonces hay que votar por el menos malo. Sin embargo, al final vemos que llegan al poder y ¿qué pasa? Se terminaron corrompiendo. Entonces el diablo quería tentar de la misma manera a Jesús, pero había perdido de vista algo. Que el que le estaba ofreciendo la gloria de los munditos, de los reinitos aquí terrenales, ¿verdad? Estos reinitos terrenales, ¿a quién se lo estaba ofreciendo? O sea, al hijo de Dios, hermano, o sea, al dueño, exactamente, el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? El dueño de todo lo creado, en el principio del verbo, ¿verdad? Y por la palabra fue hecho todo lo que se hizo en el principio. Entonces allí el diablo, yo ¿sabe cómo siento aquí al diablo? Tirando las patadas de ahogado. Le voy a dejar el último bombazo tal vez con esto, pero o sea, es impresionante cómo Jesús entonces viene y mire y le da la respuesta. Capítulo 10. Permítame que se mueva aquí la página. Vamos en el 10, ¿verdad? El 10. Ok, le dice, entonces Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Note, con la misma escritura le responde, escrito está. Entonces, aquel viene con la misma mentira, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, el Señor, escrito está. Si eres hijo de Dios, escrito está, ¿verdad? Entonces te voy a dar la gloria, escrito está. Jesús nunca cambió su arma de defensa. ¿Cuál fue? La palabra. La palabra. Por eso es que la verdad, mi hermano, o sea, la verdad de Jesús es la que realmente va a alumbrar todo nuestro interior. Por eso Jesús decía, yo soy la verdad. Ahora bien, es interesante lo que ocurre después, porque dice la Biblia que en el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles. Y hermano, o sea, ¿quién estaba ahí? No era cualquier persona. Jesús en su condición 100% hombre, pero siendo Dios. Lo que niegan algunas sectas, la deidad de Jesús. Pues Jesús es Dios. Si usted está viendo el video, sépalo. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y es la segunda persona de la deidad de la Trinidad. Entonces, claro, los ángeles venían ¿a quién? A servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién es Él? Jesús. Jesús, o sea, qué poderoso es eso. ¿Sabe qué nos enseña aquí? Cuando nosotros libramos un proceso de tentación en nuestra vida, al final, Dios nos honra. Dios nos honra. Ahora, volviendo al punto entonces, que el diablo muchas veces va a querer poner en tela de duda nuestra identidad. El segundo beneficio que yo le decía era que cuando nos convertimos en hijos de Dios, es que Dios nos da una identidad. Y esa identidad nos lleva al tercer beneficio, que nos convierte como hijos de Dios, ¿verdad? El tercer beneficio, mejor dicho, que obtenemos al convertirnos en hijos de Dios. Al convertirnos en hijos de Dios obtenemos un tercer beneficio, y es que Dios nos da autoridad. Dios nos da autoridad. Le dije primero, seguridad. Segundo, identidad. Y lo tercero, nos da autoridad.
Qué poderoso es ver cuando nosotros vemos que la palabra autoridad tiene que ver también con honra, y lo vemos a través de este pasaje. Jesús es sentado, ¿verdad? San Juan 1:12 dice que a los que creen en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos. Entonces, hay una autoridad, yo quiero que entienda esto, hermano, hay una autoridad espiritual, no solo física, no solo humana, sino espiritual, que Dios otorga a sus hijos. Y la autoridad está relacionada con el poder, pero la autoridad tiene que ver más con respeto, tiene que ver con honra y tiene que ver con sumisión. Y Jesús es tremendo cuando le dice a los discípulos que les daba autoridad para hollar serpientes y escorpiones. No, le estaba entregando una autoridad espiritual y les dijo sobre toda fuerza del mal. Entonces Jesús, ¿por qué pudo derrotar a Satanás en ese proceso de ser atacado y tentado? Porque tenía autoridad como hijo de Dios. Tenía esa autoridad. El Espíritu Santo estaba, como dice la Biblia al principio, ¿verdad? Que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Mire, cuando caminamos en la vida, muchas veces Dios va a permitir que atravesemos desiertos. Desiertos. Y uno se pregunta a veces, Señor, ¿y mi desierto? Lo vemos como una prueba, lo vemos como una crisis. Hay desiertos que nosotros no los hemos buscado. Y hay desiertos que han surgido en el camino porque tenían que surgir, parte del proceso que Dios va teniendo con nosotros. Y en los desiertos vemos, en las crisis, en los problemas, nos hacemos más vulnerables si no dependemos de Dios y de su palabra. Amén. Entonces el diablo aparece en escena en esos desiertos. Aparece en escena. Jesús habla de serpientes y escorpiones, habitan en los desiertos. Y recuerde que Jesús los tipificó de esa forma porque son dos de los animales más ponzoñosos que tienen venenos mortales. Venenos mortales. O sea, son venenos que pueden matar en cuestión de segundos, minutos a una persona. Dependiendo el tipo de escorpión, o verdad, o el tipo de serpiente. Así son los demonios. Vienen en contra de nuestra vida, en contra del hombre en general, en contra del hombre. La Biblia dice que el diablo ha venido ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Ahora, como hijos de Dios, Dios nos enviste de una autoridad. Y significa que nosotros no solo caminamos seguro, significa que nosotros no solo tenemos identidad, sino que también tenemos autoridad. ¿Sabe por qué el diablo muchas veces quiere poner en tela de duda nuestra identidad como hijos de Dios? Porque cuando nosotros perdemos nuestra identidad, cuando nosotros perdemos la seguridad en Dios, en quiénes somos en Dios, las dudas y el temor reinan en nuestro corazón. Y no actuamos, no hablamos, no nos comportamos como hijos de Dios. Y en un desierto, en una crisis, dejamos que el diablo nos gane la moral. Cuando el deseo de Dios es que no te rindas, o sea, tenés mi autoridad. ¿Para qué? Para reprender esos escorpiones, esas serpientes, o sea, esos demonios, para atarlos, para echarlos fuera. Ellos se someten, ellos se sujetan, hermano, a la autoridad del Hijo de Dios. Se sujetan. Amén. Jesús les dio autoridad a los discípulos para ir y para hacer milagros y orar por los endemoniados. Y regresaban contentos. Y les decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. No, o sea, Dios había delegado una autoridad. Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí y échate al mar. ¿De qué estaba hablando Jesús ahí? Precisamente, de la autoridad. Todos tenemos montes que atravesamos en la vida. Todos los montes representan esos desafíos, esos retos de la vida. Y Dios nos da autoridad, mi hermano, para caminar en fe. Y aunque nuestra realidad ahorita estoy en un desierto, pero debemos entender, no todo el tiempo vamos a estar en un desierto. Pero en el desierto soy llamado a mantenerme fiel a Dios como su hijo. Amén. Fiel, confiando en Él. En la medida en que yo, me nutro, me lleno, me alimento en la palabra de Dios, o sea, mi fe crece, mi fe se fortalece y por lo tanto puedo ejercer mi autoridad como hijo de Dios.
Usted tiene autoridad para orar, por ejemplo, por una persona que está enferma. Muchas veces yo he ido a hospitales a orar por gente que está enferma. Dios ha hecho milagros, ha sanado a gente. ¿Verdad? Pero yo recuerdo la primera vez que iba a orar. Yo se lo voy a confesar. Uno va con miedo. Uno va dudando de uno mismo. Lo primero que uno piensa es, Señor, ¿y será que realmente me vas a usar? Porque uno ve que Dios usa a otra gente, pero uno se cuestiona y dice, a mí me vas a usar. La primera vez que me tocó orar por un endemoniado, lo primero que uno piensa y dice, Señor, a mí me vas a usar. Daniel, andamos a orar. Yo. ¿Cómo? La primera vez me topé con un caso, fue un campamento de jóvenes. Fíjense. Había como 500 jóvenes de un instituto nacional. Y se manifestaron en ese momento como 5 chavos endemoniados. Y de los líderes, hablamos de los líderes que éramos como los más comprometidos, ¿verdad? Y me dice mi pastor, ora por este joven, me dice. Yo creo que fue el caso más duro de todos los que estaban ahí. Y yo, y Señor, ¿y por qué me pones en esta situación, verdad? Pero yo entendí algo, era parte del proceso. Era parte del proceso. Miren, mi papá es testigo, le puede contar. Años después, íbamos a retiros donde llevábamos 40, 50, 60 hombres. Se manifestaban demonios por doquier. Y algo que a mí me impactaba era ver como una autoridad, con una palabra, demonios. Yo entendí algo. O sea, yo entendí algo. Yo me sorprendí y decía, Señor, o sea, a mí. ¿Verdad? Uno se queda, o sea, esto es algo de otra dimensión. O sea, esto es otro mundo, literalmente otro mundo. Y así nosotros podemos orar por una persona que puede estar, por ejemplo, atravesando una depresión, una crisis emocional, y declarar palabras de vida sobre esa persona, declarar llenura del Espíritu Santo y esa tristeza irse, y que la paz de Dios reine en el corazón de esa persona. Miren, Dios puede orar de manera poderosa de muchas formas en la vida de una persona, pero necesitamos nosotros posicionarnos de esa autoridad, ¿verdad? Posicionarnos, apropiarnos de ella. Pero el diablo entonces viene muchas veces como que, y vos, sí, mira vos cómo sos de sinvergüenza, o sea, vos sos un gran pícaro, o sea, ¿cómo Dios te va a respaldar? Y entonces nos termina ganando la moral. ¿Y qué hacemos? Muchas veces nos vamos como, se ha pegado cuando regañan a un perrito y meten la cola en medio de sus 2 patas traseras y sale con la cabeza agachada así, y dejamos que Dios nos gane la moral. Dejamos eso. No, mi hermano, mire, usted debe saber que como hijo de Dios, usted tiene autoridad, usted tiene una dignidad. Jesús tenía dignidad como hijo de Dios. Usted también la tiene, y no permita bajo ninguna circunstancia que el diablo ponga en duda su identidad en Dios. Amén. Vamos a culminar a sacar este mensaje, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por este.